Muy buen día tengan todos. Quiero compartir con ustedes algo de economía, pero llevado hacia el tema espiritual. Entonces, hay una idea que circula, y la idea es una contraposición muy compleja entre la productividad capitalista y cualquier otra cosa que no sea así, lo vamos tachando como estancamiento económico. Cuando nos exhortan en la iglesia a que compartamos lo que tenemos, entonces la persona que tiene esta mentalidad, que tiene esta idea súper arraigada en su mente, comienza a pensarlo de manera dualista. Es decir, como esto no es producción capitalista, entonces esto es estancamiento y punto. Entonces cuando el sacerdote o el predicador le exhorta a que comparta lo que tiene, a que no se centre en ese afán de producción, entonces la persona desecha esa exhortación que se le está haciendo, porque lo entiende como estánquese, como si le estuvieran diciendo estanque su economía, quédese en la pobreza. Y no es así. Entre el estancamiento económico y la producción excesiva de bienes y servicios tenemos un gran espacio donde caben muchas cosas. Caben cosas que tienden más hacia el estancamiento y caben cosas que aceptan, asumen y promueven el esfuerzo económico, el esfuerzo laboral por generar economía, por mover la economía y producir. Entonces hay que tener mucho cuidado, nosotros debemos tener mucho cuidado con estos discursos que polarizan, ¿sí? que dividen a la realidad en dos únicas opciones, como si no existieran las demás. Y claro que sí existen, sobre todo para nuestra fe. Nosotros como católicos nunca vamos a pensar que los papas o los obispos o los concilios nos van a exhortar a estancarnos económicamente. ¿Por qué no podemos pensar eso? Porque si seguimos analizando y estudiando la doctrina, sobre todo la doctrina social de la Iglesia, nos damos cuenta que la doctrina tiene, en la doctrina caben aquellos que tienen mucho dinero y aquellos que tienen poco. Si en la doctrina cabemos todos, es porque la doctrina asume que tenemos diferentes vocaciones y diferentes formas de actuar. En la doctrina se asume que no todos podemos ser empresarios. Es algo muy básico. Si todos somos empresarios, como que ¿quién va a ser el empleado en la empresa? Entonces simplemente seríamos como los burgueses de la Edad Media, que vendemos nuestros servicios. Es decir, yo soy panadero porque sé hacer pan y esa es mi empresa, hacer pan. Y otro será otra cosa y me comprará el pan mientras yo le compro los zapatos o lo que sea. Y eso sería retroceder la economía. Es decir, estamos en una época en que ser empleado también es una vocación. Ahora, esa vocación no necesariamente va en contra de hacer parte de la empresa. Es decir, hay muchas corporaciones actuales que tienen a sus empleados no solo como parte de la nómina, sino también como parte de aquel grupo selecto al cual se le distribuyen las ganancias, es decir, como el capitalista. Claro, eso no se dará mucho, pero también existe y es una posibilidad que sería bueno que exploráramos nosotros en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, no hay que caer en ese riesgo que está muy patente hoy en día en todo discurso económico, de pensar que la única forma que tengo para salir adelante es meterme en la cabeza esa idea de la producción y que el capital sea lo más importante. No, lo que es importante es la persona. Y gracias a que la persona es importante, también el capital, el trabajo, el esfuerzo es importante. Es decir, si a la persona la dejamos con una renta básica, que también por ahí se habla de eso, renta básica de por vida, y no trabaja, pues eso no le hace bien a esa persona. O sea, no es simplemente por mi convicción política o económica, no, es que no le hace bien a la persona. Mis ideas económicas y políticas van en un segundo plano. Dios ama a la persona, así como yo siento que me ama a mí, tengo que suponer que Dios ama a la otra persona, o sea, por lo menos lo supongo. Y así me esfuerzo en entender la doctrina, pues voy a darme cuenta de otras realidades. Pero como Dios ama a la persona, desea el bien para esa persona y hace, es decir, siempre que la persona se lo permita, porque Dios respeta su libertad, Dios hará todo para que esa persona esté bien. Y entonces si esa persona ha caído en la miseria, seguramente Dios sacará un mayor bien de esa dificultad de esa persona.
No debo yo suponer que el deseo de Dios es que todos estemos en la miseria como fulano que está en la miseria. Es un ideal propio de la Edad Media, la renuncia absoluta a la riqueza. Eso está bien, pero no es el único ideal. Tenemos, por ejemplo, padres de la iglesia que hablaban del rico como la persona que tenía esa oportunidad y esa gran responsabilidad de distribuir la riqueza. En otras palabras, no era que el rico trabajaba y como ya le sobraba mucho, entonces debía, o sea, si tienes más de lo que necesitas, eso se lo está robando el pobre, se decía entre los padres de la iglesia. Ahorita no recuerdo exactamente cuál padre decía esa frase, pero eso no significa que el que tiene de más deba darlo todo simplemente porque tiene de más. El que tiene de más tiene una responsabilidad de mantener, de administrar bien ese dinero que tiene, esa riqueza que tiene. No por sí mismo solamente, o sea, para subsistir y no morirse de hambre, sino también por aquellos a los cuales puede ayudar. Y si nosotros vemos esa exhortación de los padres de la iglesia, nos daremos cuenta que esto no es una negación al esfuerzo o al ahorro, ¿sí? Lo que es esto es una exhortación a que ese ahorro no sea por fines egoístas. Si yo ahorro para mí, que incluso desde el punto de vista económico, eso es un error porque implica que cuando todos sean pobres menos usted, pues su riqueza puede ser fácilmente saqueada o simplemente se va a ir apocando ya que nadie le va a seguir comprando aquello que usted fabricaba y que vendía, gracias a lo cual acumuló su riqueza. Más o menos el sentido. Por lo tanto, el exceso de pobreza de los que nos rodean no es correcto y tampoco es positivo desde el punto de vista económico. Pero el otro asunto es que el que defiende aquellas ideas cree que los países que tienen mucho dinero es porque producen mucha riqueza, es decir, donde las personas de esos países tienen mucho dinero es porque sencillamente el país produce mucha riqueza. Y donde las personas de otro país tienen muy poco dinero, que viven en la pobreza, en la miseria, es porque el país produce poco. Y sí, esa lógica tiene algo de verdad, pero no se aplica matemáticamente, no se aplica como un esquema en el cual todos cabríamos y todos pudiéramos ser analizados con el mismo esquema. ¿Por qué? Coloquemos este caso. Habrá un país, seguramente lo hay, en el cual la riqueza está medianamente bien distribuida entre toda la población. ¿Eso qué significa? Que el que menos gana, pues gana suficientemente bien como para darse incluso lujos, muchos lujos. Mientras que habrá otro país en el cual hay bastante riqueza, pero está concentrada en pocas manos y esas manos tienen a la demás población, al resto de la población, sumida en cierto nivel de pobreza, de tal forma que puedan comprar, pero no con tanta libertad como para que terminen siendo su competencia. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Sí? Le pagan suficientemente a sus empleados para que no mueran de hambre y tener la mano de obra constante, y que tampoco tengan que reclamar porque habrá otros que quieran el empleo. Si me hago entender, hay una sociedad empobrecida, pero no a un extremo tal que ya no se mueva la economía y esos empresarios o esos magnates o esos terratenientes ya no tengan cómo ampliar o aumentar sus riquezas. Entonces, en el primer país hay una situación correcta, pero hay abundancia. En el segundo país hay una situación en la que si ese dinero se distribuyera de manera equitativa, de manera justa, no equitativa sino justa, la economía también se movería y podrían llegar a ser como el primer país. Es más o menos la situación. Entonces, cuando nos exhortan en la iglesia para que compartamos, no es porque están hablando de una teoría económica, ¿sí? De una fórmula de economía, sino porque nos están haciendo caer en cuenta que lo que importa es la persona y nos hablan a nosotros personas, no al sistema económico. El sistema económico cambiará en la medida en que las personas cambiemos. No hay una revolución que lo pueda cambiar. No hay una catástrofe que lo pueda cambiar. Simplemente si las personas vamos cambiando, ya sea a causa de una revolución o a causa de una catástrofe o a causa de educación o a causa de lo que sea, si las personas vamos cambiando, pues cambiará el sistema económico.
¿Por qué? Porque si el magnate se da cuenta que no solamente necesita personas subyugadas a su forma de hacer las cosas, sino que debe esforzarse porque esas personas den lo máximo de sí. Y si alguno da lo máximo de sí montándole competencia, pues sí, complicado, pero incluso será mejor para él, para no quedarse estancado en sus ideas, sino irse renovando. Es decir, si cambiamos esa manera de ver la economía, la que tenemos nosotros, la que actuamos constantemente, que es diferente en muchos casos, si la cambiamos, cambiará la sociedad en la que estamos. Y por eso hay que exhortar a la persona y no al sistema económico ni político que lo organiza. Claro está, eso debería cambiar, pero tengamos paciencia. Entonces, para finalizar, estas ideas económicas que existen y que se han metido en nuestra mente, esas ideas son peligrosas en la medida en que no nos dejan ver las muchas posibilidades que hay entre esos dos polos. Son unas ideas que polarizan nuestra forma de pensar y que en última se convierten en una costra, en una piel gruesa que no permite que la palabra que se nos predica llegue a nosotros, llegue a nuestro corazón. La economía es importante y no por compartir o pensar que lo importante es compartir voy a dejar de producir. Tampoco significa esto que cuando una persona produce y trabaja muy fuertemente significa que ya es un enemigo del pueblo, como también se suele interpretar esta situación en otros contextos. Y Colombia ha sido ese contexto en algún tiempo en estos últimos meses. ¿Qué propongo? Simplemente que entendamos las cosas en su verdadero significado, que nos esforcemos por comprender y que no tengamos esas ideas preconstruidas para analizar lo que nos dicen los padres, los obispos o el papa o los predicadores laicos cuando nos hablan de la parte económica. Que no analicemos la palabra de Dios a la luz de la economía, sino que analicemos la economía a la luz de la palabra de Dios. Y verán que no solo lo que he dicho, sino muchas otras opciones y posibilidades tenemos para comprender las cosas. Muchas gracias por escuchar. Dios les bendiga.